Amigos, ¿cómo están? Soy Berenice Trujillo, es para mí un placer que me acompañen en Así lo Entiendo. Hoy vamos a visualizar la situación de los niños sicarios. ¿Por qué el crimen organizado los está reclutando y qué está haciendo el gobierno para protegerlos? No se lo pierdan en unos momentos. Les recuerdo también que estamos vía WhatsApp, ahí está apareciendo el número para que se ponga en contacto con nosotros, nos dé su opinión sobre este tema y por supuesto sus denuncias y los temas que le gustaría ver en este programa. Regresamos en un minutito, no se vaya. Bueno, pues estamos de vuelta en Así lo Entiendo. Hoy vamos a tener vía telefónica a Ana Villagrán. Ella es analista política y concejal, quien nos va a estar comentando sobre este tema tan complicado y tan lamentable de los niños sicarios. Vámonos directo con las cifras. Y es que innumerables jóvenes vulnerables son reclutados por el crimen organizado a diario en nuestro país. Desde pequeños, bandas criminales hasta muy grandes cárteles transnacionales los captan. Muchas historias con trágicos desenlaces se han entretejido alrededor de este hecho. La pobreza y la falta de oportunidades son algunas de las situaciones que orillan a un menor a formar parte de estas organizaciones. En México, la mitad de los niños y adolescentes se encuentran en pobreza. Así lo señaló un informe de Coneval de 2018, en el cual se detalla que de los 40 millones de menores que viven en el país, 20.7 millones viven en hogares que experimentan algún tipo de pobreza. Y la situación empeora en el caso de los menores indígenas, donde casi el 80% se encuentra en condiciones de pobreza. Investigaciones de la Red por los Derechos de la Infancia en México señalan que 1.561.642 niños y niñas entre los 5 y los 12 años y 7.796.630 jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad no estudian ni trabajan. Esa población es presa fácil del narcotráfico y la delincuencia organizada, la cual ha reclutado cerca de 30,000 menores al respecto. Ana Villagrán, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, una disculpa por hoy no haber podido llegar allá al estudio. No te preocupes. Me salió una junta de trabajo, pero aquí estoy muy consternada por este tema, Checaste las cifras que acabo de dar, unas cifras realmente preocupantes. ¿Cuál es tu opinión respecto a los niños sicarios y que cada vez están siendo más niños los que son captados por el crimen organizado, Ana? Lo que me preocupa muchísimo es que son niños que crecen en ambientes de pobreza y que son reclutados entre los 7 y los 9 años. Cuando los niños apenas se están dando cuenta de lo que implica su propia libertad, su propia responsabilidad, cuando siguen en la primaria, pues nos enteramos de que realmente algunos ya están cargando armas más grandes que ellos mismos. Entonces lo que me preocupa es que esta no es una noticia nueva. Llevamos décadas escuchando esta clase de noticias. Así es. Y tampoco observo como que los gobiernos locales o el DIF o los gobiernos, el gobierno federal esté concentrado en alguna estrategia para evitar esto. Y tampoco observo que los padres de familia que tienen en su seno familiar a niños que han tendido a esta clase de caminos, pues sean responsables de algo. Vamos a dar más cifras, y es que de acuerdo con el INEGI, en México hay 38.3 millones de personas de 0 a 17 años, y de estas menciona en una publicación que de la población infantil de 5 a 17 años, 460,000 menores han pasado a formar parte de organizaciones criminales. Cifras sin duda alguna, Ana, realmente espeluznantes. ¿A qué le atañes esta problemática que viene desde antes del 2006, cuando se dio la guerra contra el narco? Y que ahí fue donde empezó a aumentar cada vez más. Pues de entrada, como les decía, que seguimos teniendo entornos de mucha pobreza. De acuerdo al informe de evaluación de la política de desarrollo social del 2018, es decir, apenas hace 2 años del Coneval, sí, dice que hay 20.7 millones de familias con algún tipo de pobreza. Es decir, que la mitad de las niñas y adolescentes, niñas y adolescentes se encuentran en pobreza. La mitad de los niños del país son propensos a esta clase de escenarios y pues de caminos que al final acaban corrompiendo su vida. Estaba yo leyendo notas de testimonios de niños sicarios que fueron utilizados en algún momento como eso y después acabaron en la cárcel, que dijeron que pues eran niños jugando a ser sicarios y que lo mejor que les pudo haber pasado fue haber sido atrapados, porque así no acabaron muertos. Entonces lo que me preocupa muchísimo es, te digo, esta descomposición en términos de pobreza
desde que, o sea, nosotros escuchábamos los sexenios priistas, así de que la prioridad era la pobreza, y por ejemplo nuestro actual presidente llegó diciendo que primero los pobres, y ha pasado décadas, han pasado sexenios y aún hay muchos pobres. Entonces, la verdad es que no sé cómo, ni siquiera cómo entender este problema, porque son jóvenes, son pequeños que acaban en vandalismo, en robo, en drogas, en extorsiones a negocios, en golpitas. Claro. O sea, si no se toma como una política de Estado, creo que va a ser una realidad permanente y perpetua en nuestro país. Muchos de estos niños, sin duda alguna, no son visibilizados por la sociedad. Son niños que se encuentran en el abandono, que tienen una falta de apego, que tienen desintegración familiar y por lo tanto se encuentran desprotegidos y bastante vulnerables, sobre todo por la edad en la que se encuentran, el rango de edad en la que los empiezan a reclutar. El crimen organizado muchas veces les ofrece a estos niños el reconocimiento o el dinero que no encuentran en la sociedad de manera legal. Sí, y el respaldo, y también porque muchas de esas pues víctimas, al final yo creo que sí tenemos que hablar de estos niños, son víctimas, o sea, no tienen una familia que los proteja, que los impulse, que los guíe, y esto pues lo encuentran en las familias de criminales, que pues al final sí les reconocen alguna importancia. Entonces, o sea, no quiero sonar como conservadora o algo así, pero el tema de trabajar en las familias mexicanas sí tendría que ser prioridad para todas y para todos, porque muchos de los crímenes que hoy observamos vienen porque las familias ya no se preocupan por los miembros más pequeños que tenemos. Ya no tenemos papás que estén concentrados en la educación de sus hijos. Yo sé que muchos de ellos es porque tienen que trabajar, pero lo que me preocupa es que, o sea, si un niño acaba en la calle, y si un niño acaba siendo secuestrado, y si un niño acaba con hambre, y un niño acaba cometiendo un delito, es porque no hubo dos papás que estuvieran atentos a ellos. Entonces, el papel de los padres de familia en todos estos delitos pues también se tiene que considerar, porque no se me hace como justo. Al final de cuentas, los niños acaban siendo víctimas y también por eso son escogidos. Entre los testimonios que estuve leyendo, porque los escogen porque el rango legal no los castiga hasta antes de los 11, 14 años, ahorita no me acuerdo, pero sí, por eso es que los ponen a cometer delitos. Sin duda alguna, en unos momentos vamos a ver justamente estas cifras y qué es lo que sucede en cuestión de la ley y la Constitución para meter a los niños o no a la cárcel. Según Redim, unos 30,000 niños y niñas y adolescentes cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de unos 22 tipos de delitos, como son el tráfico de drogas, secuestros, trata de personas, extorsiones, contrabando, robo, piratería, corrupción, etcétera, etcétera. Estos niños y niñas son víctimas de explotación económica por parte del crimen organizado y en lo que se refiere a la trata de personas se involucran a partir de los 9 a 10 años. Los más pequeños son utilizados como vigías o informadores o se les utiliza para abordar los trenes monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y para controlar que nadie se escape. Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios mucho más violentos como los secuestros, los asesinatos y absolutamente todos portan armas. En lo que se refiere al narcotráfico, están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de droga y a partir de los 16 son contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empacamiento de la droga. Y sin duda alguna esta es una escuela de terror, porque empiezan desde muy pequeños y lo único que ven a su alrededor es violencia. ¿Cómo poder reinsertar a estos niños en la sociedad? Realmente muchos de ellos mueren apenas a los 7 meses de haber sido reclutados. Sí, no, ahí tengo, o sea, como dos comentarios. De entrada, por ejemplo, había una parte de estas propuestas que se filtraron de lo de Gertz Manero, que él proponía justamente modificar la ley para que tanto los ahí no incluía niños, pero sí decía que los adolescentes, es decir, los menores de edad que cometieran actos delictivos, sí ya tuvieran un castigo como si fueran adultos. Digo, sí entendemos, si bien yo los estoy manejando como víctimas, que sí creo que lo sean, pero ya después de asesinar a 1, a 20, 50 personas, creo que ya han de tener bastante conciencia de que lo que están haciendo pues está mal. Entonces, por ejemplo, por lo menos esta parte de la iniciativa de Gertz, como de recrudecer, que no solo acaben como en estos centros que son como si fueran a la secundaria o así, sino que sí tengan alguna pena más grande, ¿sí? Pues también hay que considerarlo.
Y también entre las notas que encontré, nos concentraron mucho en el tema del machismo y de cómo de los 2.789 homicidios, de acuerdo al INEGI, que ocurrieron, por ejemplo, una cifra en el 2006, de esta cifra, 1/3 fue para hombres menores de 29 años. Entonces comentan como el machismo, o sea, lo mismo que las mujeres ahora nos estamos quejando con todo este movimiento, pues también los niños lo sufren, porque los niños son obligados a tomar actitudes, los niños sicarios, a tomar actitudes pues muy violentas, sofocan sus emociones. O sea, el machismo también los obliga a esta clase de roles de violencia. Hoy muchos de ellos están en bandas, por ejemplo, zonales, al principio, que son el semillero de los niños sicarios. Empiezan a hacer robo a transeúnte, robo a casa, robo a automóviles y después son captados por el crimen organizado para hacer este tipo de ilícitos, evidentemente, pues más violentos, incluyendo el asesinato, sin duda alguna. Y muchos de ellos ingresan a estas bandas por pertenecer a algún lugar, lo que decíamos, ¿no? Hay una falta de apego importantísima. ¿Por qué? Porque pues simple y sencillamente no son cuidados por sus familias o simple y sencillamente no tienen familia alguna. Sí, o sea, yo me remito nuevamente al tema de la familia. O sea, si estamos teniendo familias tan violentas, pues vamos a seguir teniendo generaciones de niños y de niñas con este grado, como bien señalas, de abandono y pues de una falta de conciencia individual donde los pequeños se sienten perdidos. Entonces aquí nuevamente involucro tanto el tema de la educación, el papel del Estado en la formación del infante, que me parece que es algo, o sea, pues lo vimos simplemente con lo de la pequeña Fátima, ¿no? Como los maestros, pues ya es como de yo ya me quito de pena porque yo ya terminé mis horas laborales y ya que los niños se vayan como sea a sus casas, ¿no? O sea, sí, como sociedad no asumimos que al final de cuentas la formación de cada niño mexicano, todas las personas que estamos involucradas, pues entonces el país se va a seguir yendo a la deriva, porque ahorita estoy escuchando, todo esto por supuesto aumentó con lo de la guerra contra el narco, pero la guerra contra el narco no hubiera sido necesaria si todos estos cárteles y toda esta guerra ya existía. Lo único que pasó es que el gobierno federal asumió como propia e intentó meterse a detener. Después pues nos enteramos de los lamentables resultados, pero a lo que voy, esta realidad ya existía antes y lo que más me preocupa es que sigue existiendo ahorita y el gobierno actual no tiene una estrategia que nos diga estamos evitando que los niños se mueran y se maten entre ellos mismos. Sin duda alguna. Y niños rivales. Claro, esto los vuelve sumamente vulnerables. La muerte o enjuiciamiento de los niños sicarios no le importa a los grupos criminales porque no los reclutan para formar criminales profesionales, sino solo para usarlos por corto tiempo y luego desecharlos. Hay varios motivos por los que los grupos del crimen organizado reclutan a estos jóvenes, entre ellos, como decíamos, la falta de apego, la desintegración familiar, las ausencias en las leyes para poder castigar a los menores de edad, y estas son las principales razones. Entre los grupos criminales que reclutan a niños están el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Ardillos Guerreros Unidos, los Panchillos, los Mazatlecos, la Nueva Familia Michoacana y las empresas. En fin, hay muchísimos que están reclutando niños por esta situación y simple y sencillamente todavía, como bien decíamos, no hay una estrategia más que para resarcir el daño, para prevenir que esto siga sucediendo. Sí, y también esto no tendríamos que dejárselo solo, como te digo, al INEGI o al DIF. Esto tiene que ver desde un cambio de cultura, de educación, o sea, también los institutos de las mujeres. Te digo, a nivel estatal yo pocas veces he observado alguna estrategia donde digan los gobernadores, esta vez, porque como es un problema federal, pues todos se lo dejan al gobierno federal, pero se nos van pasando los sexenios y esto no cambia. Vamos a hablar... Entonces, sí. Dime. Que tiene que ser una estrategia pues completamente pues general y que integre todas las áreas posibles. Sin duda alguna. En el tema legal, la Ley Nacional del Sistema Integral para Justicia Penal de Adolescentes y el artículo 18 constitucional establecen que a un adolescente entre los 12 y los 14 años se le debe de imponer algunas medidas de sanción, de orientación, de protección y de tratamiento. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho, realmente esto no se lleva a cabo como tal. Mientras que a los que están en el rubro de los 14 y meses
a los casi 18 años, prisión preventiva es lo que se les da, y que no sobrepase los 5 años. Precisamente por esto, pues son presa fácil del crimen organizado. Juzgar a un adolescente en conflicto con la ley penal es complicado debido a que los niños, las niñas y los adolescentes pertenecen a grupos realmente vulnerables que deben de tener un tratamiento especializado. Esto no significa que realmente se les tenga este tratamiento especializado. Además, hace falta capacitación para los jueces federales y los MPs que no están realmente capacitados para atender a este grupo. Alrededor de 6,200 menores y adolescentes de entre 9 y 13 años se encuentran internados o recluidos en centros de atención por haber cometido un robo, un asalto, algún delito, armados con pistolas o armas blancas, y así lo revela el documento Factores de Riesgo y Victimización en Adolescentes que cometieron delitos de alto impacto en México. Algunos de esos pequeños, al salir de los centros de integración, son asesinados por las bandas criminales como sentido de autoprotección ante el riesgo de que pudieran ofrecer información a las autoridades. De ese tamaño están las cosas, y lo que decimos, todavía no hay un sentido o una guía a seguir para que se pueda hacer una reinserción social de estos niños que ya están en las cárceles, y en realidad las cárceles en todo caso siguen siendo semilleros de criminales, porque lo único que aprenden ahí es cómo ser un mejor criminal. Sí, ahí yo propondría algo así como la campaña de Vive sin droga, que muchas generaciones crecimos con ella. Algo así tendríamos que crecer, como un Vive sin aspirar a ser un sicario, porque mira, definitivamente, si un joven entre los 7 y los 14 años comete un delito, yo ya no creo que, o sea, se les tenga que soltar. Yo sí creo que tienen que pagar con un castigo, pero esto solo nos va a llevar a que poco a poco vamos a necesitar más cárceles. Y entonces estas cárceles van a estar pues llenas de jovencitos que, te digo, sí son víctimas, pero ya que mataron a una persona, ya que asaltaron, ya que golpearon, ya que mutilaron, o sea, definitivamente ya no se les puede tratar como un menor. O sea, ya entraron en otro esquema en el que ya tendríamos que considerar que esta persona sí necesita ayuda psicológica definitivamente, pero ya sabemos que ya tiene antecedentes que ya también lo vuelven peligroso para la reinserción de la sociedad. Es un tema. Entonces, sí, creo que necesitamos que también haya psicólogos infantiles hablando de este tema, no solo los políticos y las autoridades, sino cómo generamos una limpieza pues de la infancia mexicana. Así es. Y lo peor es que en México la tendencia actual en políticas públicas sobre seguridad es simple y sencillamente la represión. Parece que la delincuencia organizada solo se considera como un problema de seguridad pública y un desafío criminal, y no como un problema social. En consecuencia, se responde con medidas policíacas en vez de medidas preventivas, como decíamos. Hasta ahora no se conoce ningún programa estatal centrado en bloquear los flujos de niños y niñas que cada año se unen a los grupos criminales. Las políticas de militarización no solucionan el problema porque simple y sencillamente no enfrentan las causas profundas de la violencia, sino sus consecuencias. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos cifras impresionantes de niños que están sin estudiar, sin trabajar, sin hacer absolutamente nada, una gran deserción escolar. Tendríamos que empezar por ahí, porque estos niños tendrían que estar en las escuelas. Sí, le diste a clavo. O sea, yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir. La solución a todos los problemas es la educación. La educación, porque yo, por ejemplo, discrepo un poco en cuanto a la mano dura. O sea, ya que existen, ya que están siendo tan violentos, yo sí creo que se les tienen que castigar de manera ejemplar, y sin embargo ya vimos que eso no quita el problema. Pero entonces nos vamos a otro extremo, como dice el presidente López Obrador, les vamos a dar programas sociales y lo que sea. Por ejemplo, con el tema del huachicoleo, el presidente les ofrecía, ¿cuánto? 2,000 al mes de la beca del huachicoleo, aunque les diera, creo que eran 8,000, la verdad ahorita no estoy segura, pero les dieran lo que les dieran, un programa social no va a igualar la cantidad de dinero que genera un criminal trabajando para un grupo organizado de delincuencia organizada. Entonces, si esto no nos concentramos en la educación desde que los niños están en la primaria, y en que como todo el daño y el deterioro que esto genera, unirse a esa clase de grupos, la verdad es que vamos a estar bien mal. Pero yo nada más también veo que pasan los años y nuestros diputados no le dan más dinero a la educación básica, a la media o a la superior. Totalmente de acuerdo.
Para luchar eficazmente contra el reclutamiento y la explotación de niños y niñas por parte de grupos criminales, es obligación del Estado mexicano establecer una estrategia de prevención especialmente dirigida a esa parte de la población y a sus familias. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU le recomendó al gobierno mexicano que tomara en cuenta las normas internacionales de prevención de la delincuencia juvenil. El organismo hizo hincapié en la importancia de la prevención. Ahora funcionarios públicos y organizaciones sociales van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 6 de marzo para analizar el tema de la desaparición de menores de edad en nuestro país, así como el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos de la delincuencia organizada. Y uno de los objetivos de esta reunión será establecer políticas para evitar que los jóvenes se sumen a las filas de las bandas delictivas. Esperemos que sin duda alguna lleguen a una conclusión y a políticas públicas que realmente puedan resolver o al menos comenzar a resolver este problema que va creciendo cada año y cada vez es más preocupante. Y como tú decías, sin duda alguna, la educación por una parte no tiene presupuesto suficiente, hay mucha deserción. Por otra parte, una vez que salen los jóvenes no encuentran trabajo. Entonces, sin duda alguna, la tentación es mucha cuando un grupo delincuente te ofrece 5,000 pesos por quebrarte a cualquier persona. Sí, no, aquí se me ocurren decir muchas cosas que no puedo decir al aire porque de verdad es más hacen enojar. Y no solo te hacen enojar, te hacen sentir frustración, porque yo creo que todos por lo menos hemos conocido a una persona que ha muerto por algún escenario de violencia en nuestras colonias. Yo que soy concejal de Cuauhtémoc, la verdad es que me entero muchísimo, jóvenes de Tlatelolco, de Tepito, de La Guerrero, jóvenes que trabajaban en la zona rosa, y al final acabamos perdiéndolos. Y como bien lo dices, todos estos comienzan como grupos delictivos locales que al final después ya no saben cómo manejar. Entonces, no sé si suene como muy exagerado, pero también concentrarnos en este tema de ayuda psicológica, en el que nos hizo voltear todo el tema que pasó en la Ibero. Esto también podría ser como una política social de que los jóvenes tengan un respaldo para que cuando te sientes abandonado, perdido, o te enfrentes a esta clase de escenarios, pues seas inconsciente de qué decisión tomar. Pero eso es bien distinto a como bien tú lo señalaste, a niños que son obligados. Ya cuando son obligados, pues no es otra cosa que trata de personas. Claro. Entonces sí está muy difícil esta situación. Pues vamos a seguir sin duda alguna al pendiente, vamos a ver qué es lo que sucede al interior del legislativo en esta cuestión y por supuesto qué es lo que va a suceder en esta reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón hasta no ver que se empiece a solucionar este problema de la grave violencia que hay y la falta de protección a nuestros niños mexicanos. Ana Villagrán, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Les mando un besote. Igualmente. Tania, ¿qué tenemos hoy en Contrastes? Berenice, pues ya como lo venías comentando, son niños y deberían estar empuñando una pluma y un cuaderno y no armas de grueso calibre dentro de esta fallida estrategia de seguridad que inició en 2006. Los más afectados han sido los niños y es que no hay una estrategia que les garantice pues sus derechos para evitar además que sean cooptados por el crimen organizado. Vamos a seguir hablando de este tema, acompáñenos acá en Contrastes. No se lo pierda, se va a poner bueno. Yo me despido de usted, lo espero el día de mañana en punto de las 4 de la tarde con más de Así lo entiendo. Hasta luego.